Listo, ya podemos empezar, Jonathan. Adelante. Listo, doctor. Buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la charla que compete para hoy acerca de las fracturas del quinto metatarsiano. El contenido de la charla, iniciaré hablando un poco de lo que es la epidemiología de estas lesiones. A continuación hablaremos de la anatomía, clasificación, cómo son los mecanismos de trauma para estas fracturas, presentación clínica y diagnóstica y finalmente hablaré de las opciones de tratamiento que tenemos. Entonces, vemos que las fracturas de los metatarsianos son un tema de gran importancia en el área de la ortopedia porque corresponden aproximadamente entre el 5 y 6% de todas las fracturas de la anatomía corporal. Y entre estas, las fracturas del quinto metatarsiano van a representar, según lo que uno revise, entre el 61 y el 78% de todas las fracturas del pie. Se calcula una incidencia en la población general de más o menos 1,8 fracturas por cada 1.000 personas al año, y esta incidencia puede llegar a ser tan alta como 10 veces en las personas que practican deportes a manera de alto rendimiento, especialmente el fútbol, el baloncesto, el running, o estos deportes que van a representar un impacto constante en la parte lateral del pie. La edad promedio va a ser hombres de 26 años, pero vamos a tener como una distribución bimodal para los hombres, principalmente la tercera década de la vida, y las mujeres más asociadas con esta parte de la osteopenia que ellas desarrollan luego de la menopausia, alrededor de la séptima década de la vida. Esta relación va a ser de 2 a 1 aproximadamente, con tendencia a que sea más alta en mujeres, precisamente por lo que mencioné de la osteopenia y osteoporosis que desarrollan. En esta gráfica que desarrolló el Departamento de Cirugía de la Universidad de Columbia, vemos cómo es la distribución aproximada de las fracturas en las diferentes partes del pie, donde vemos cómo el quinto metatarsiano corresponde casi a la mitad de esas fracturas, según lo que ellos estudiaron, y según la zona del pie del quinto metatarsiano, vemos también cómo es esa distribución de las fracturas, siendo la parte proximal la que más daños va a sufrir, seguido de la diáfisis y por último la parte de la cabeza y del cuello. Y en cuanto a las zonas de la parte proximal, pues vamos a tener que la zona uno es la más afectada, con aproximadamente el 60% de las lesiones, seguido de la zona 2 y la zona 3 con el 26 y 15% de las lesiones en esta zona. Hablar de la anatomía en estas lesiones es de vital importancia, dado que el quinto metatarsiano, pues como ya sabemos, hace parte del borde o de la columna lateral del pie, va a estar propensa o dispuesta a soportar cargas durante la marcha y durante la actividad deportiva importantes. El quinto metatarsiano consta de una base, una diáfisis, un cuello y una cabeza. Y digamos que la parte más importante en cuanto a estructuras anatómicas viene siendo o es la base del quinto metatarsiano. Tenemos una tuberosidad que va a estar ubicada en el aspecto lateral y que va a sobresalir de esa articulación tarso-metatarsiana con el cuboides. Va a tener una faceta articular proximal para el cuboides, una faceta medial que se va a articular con el cuarto metatarsiano. Va a tener un surco plantar, ya vamos a ver acá una imagen en detalle anatómico más adelante, un surco plantar que nos va a servir como corredera para, perdón, sí, como corredera para el ductor del meñique, y va a tener también zonas de inserción para los ligamentos metatarsianos dorsales y plantares, además de los intermetatarsianos. En esta imagen de detalle anatómico podemos ver cómo tiene la base del quinto metatarsiano, sus carillas articulares para el cuboides, para el cuarto metatarsiano, así como las inserciones de los diferentes ligamentos tarsometatarsianos y los intermetatarsianos dorsales y plantares. Asimismo, vamos a tener dos inserciones importantes en la parte tendinosa, que son en la parte superior y lateral, la inserción para el tendón del músculo peroneo tercius, y en la parte más lateral, la inserción para el músculo peroneo brevis. Asimismo, en la parte plantar, vamos a tener el origen del flexor digiti minimi y las inserciones de la banda lateral de la fascia plantar, que más adelante vamos a ver cómo esto va a ser importante en el momento en que se generen las lesiones.
El quinto metatarsiano además cuenta con una irrigación algo particular, dado que consta como de dos grupos o dos partes importantes en el momento de su irrigación. La parte proximal va a ser irrigada por las arterias metatarsianas dorsales y plantares, junto con la tuberosidad, que son ramas terminales de la arteria tibial anterior y posterior, y la parte de la diáfisis viene siendo irrigada por una arteria nutricia que ingresa al hueso en la parte medial y plantar de la diáfisis y que nos va a dar ramas tanto proximales como distales para la irrigación del resto del hueso asociado pues al riego o suministro de sangre que nos da el periósteo. Esto nos deja como una cuenca o una zona que va a ser carente o que va a tener un déficit de musculatura. Esta es una de las razones por la cual las fracturas en la parte proximal del quinto metatarsiano van a tener un importante riesgo tanto de retardo de la consolidación como de no unión o artrosis. Una vez visto esto, entramos a hablar de las clasificaciones que tenemos para estas fracturas. Entonces, a pesar de que es una clasificación que data de 1993, la clasificación de Lawrence y Bott es la que hoy en día permanece siendo como la más mundialmente utilizada y nos habla de tres zonas. La zona uno, que es desde la tuberosidad, o es la tuberosidad básicamente, y que va hasta la parte donde inicia esta articulación intermetatarsiana proximal. Estas fracturas se van a considerar como una avulsión de la tuberosidad y pues algunos artículos hablan de que van a representar hasta el 90% de los casos. También se conoce como una fractura de Pseudo-Jones o fractura del tenista. La zona 2, que va a ser la zona de la unión metafisio-diaficiara, va a comprometer desde donde comienza esta articulación intermetatarsiana hasta donde termina la articulación intermetatarsiana del cuarto y el quinto. Estas son las fracturas como tal de tipo Jones, las que describió el doctor Jones en 1906, o las fracturas pues de la zona 2. Y la zona 3 van a ser consideradas fracturas por estrés de la diáfisis proximal y van a estar principalmente relacionadas con deportes como ya les mencioné, baloncesto, fútbol, running. En cuanto a las fracturas distales a la zona 3 o de la diáfisis, la zona 3 qué pena no les puse ahí, se corresponde los primeros 1,5 centímetros después de que termina la articulación intermetatarsiana. Se van a conocer también como las fracturas del bailarín y estas van a presentar un trazo espiroideo, generalmente por trauma rotacional y compresión axial. Además, pues vamos a tener fracturas de la cabeza del quinto, que se van a clasificar como intra o extraarticulares, generalmente por trauma directo, y cuya mayoría van a ser extraarticulares y con compromiso combinado del cuello del metatarsiano. Además, es importante, como ya hablamos, estas fracturas presentan un riesgo importante de pseudoartrosis, por lo cual en 1984 TORC desarrolló una clasificación en cuanto al tiempo de evolución de esas fracturas distales a la tuberosidad. Es decir, estas nos representan las fracturas de Lawrence tipo 2 y tipo 3 y las van a clasificar o subclasificar entre tipo 1, tipo 2 y tipo 3 siendo las tipo 1, como se ve en la imagen, perdón, esta imagen no la tengo, es una línea de fractura aguda con líneas estrechas, sin esclerosis, sin hipertrofia y sin obliteración del canal. La tipo 2 como se ve en la imagen superior, ya va a ser una eh, trazo que se considera como de unión tardía, donde la línea de fractura ya va a comenzar a hincharse por esta resorción que se da en la parte de los bordes de la fractura y vamos a comenzar a tener una obliteración del canal endomedular. Y la tipo 3 que ya es una unión tardía o pseudoartrosis, donde ya nos habla, aparte de ese trazo ancho de fractura, de una obliteración completa del canal endomedular. En cuanto a los mecanismos de lesión, para la zona uno está pues, bien establecido que se tratan de lesiones que se van a dar por traumas como paso en falso, tropiezo o caída, con un pie en una posición de supinación, aducción y flexión plantar. Esto lo que va a ocasionar es que
esta parte de la banda lateral de la fascia plantar que se inserta en la base del quinto metatarsiano se traccione fuertemente y asociado a esa tensión que ya viene dada en el peroneo brevis por el ciclo normal de la marcha, cuando están en la fase de apoyo, pues estas dos fuerzas de tracción van a generar esa lesión por abulsión en esta zona de fractura. Para la zona 2, pues no es claro el mecanismo exacto de la lesión. Se propone que sea por traumas con aducción del antepié con tobillo en plantiflexión. Y hablan de algunos factores de riesgo como un quinto metatarsiano largo y que al mismo tiempo sea estrecho. Sin embargo, pues como les pongo ahí en la diapositiva, no es totalmente delucidado este mecanismo de trauma. Y para la zona 3, como son fracturas por estrés, pues aparte de los factores de riesgo que ya tenemos, que son la actividad deportiva, también vamos a tener factores de riesgo como la obesidad, un varo del retropié, un pie cabo, un genovaro. Y en este tipo de pacientes, pues lo característico es que empiece una microfractura en la corteza lateral que por el trauma repetitivo se va a ir propagando hacia la corteza medial. Es importante en estos pacientes descartar endocrinopatías como diabetes, osteopenia, o que los pacientes también pueden tener déficits nutricionales, hiperparatiroidismo. Y en la población femenina es importante también descartar que no tenga una anorexia y una amenorrea secundaria a esto. Pues como, perdón, como objetivo primario. En cuanto a la presentación clínica, vamos a tener dos presentaciones. Estos pacientes que acuden a la consulta o al servicio de urgencias de forma aguda, donde generalmente van a tener una historia bien establecida de un trauma, van a presentar cojera o una marcha antálgica con dolor y limitación para el apoyo de la columna lateral del pie, edema localizado, imposibilidad o gran limitación para el soporte del peso y equimosis. Y por otra parte, vamos a tener la contracara de esto, que son las fracturas por estrés, donde el paciente no va a poder referir que hubo un trauma claro o que en qué momento empezó el dolor. Sí, simplemente va a decir, o lo más característico es que va a tener un dolor que es durante el inicio de la actividad deportiva, que va a mejorar como con esta fase de calentamiento y ya cuando llega a la parte de alto performance los síntomas los va a referir que ya son de larga duración durante semanas y característicamente la inversión del pie más o menos a 30 grados va a evocar el dolor pues, por esta distensión de los peroneos. Además, al tratarse de un escenario crónico, pues no va a haber movilidad del foco de fractura ni crepitaciones. Entonces, para llegar a un diagnóstico, vamos a tener las imágenes o modalidades diagnósticas más importantes, que son la radiografía, la tomografía y la resonancia. La radiografía, como pues, la mayoría de situaciones en la ortopedia, va a ser nuestra imagen inicial con el set que se pide normalmente de AP lateral de 30 grados y oblicua. Con el detalle importante de que las fracturas por estrés solamente vamos a empezar a verlas a partir de la segunda semana. eh, y hasta la sexta semana en algunos estudios, según refiere. Por lo que es importante en estos pacientes que tenemos sospecha, pues hacer como una revisión radiográfica cada 2 semanas para determinar si hay o no una fractura por estrés. La tomografía, pues, nos ayuda en fracturas intraarticulares complejas, también nos ayuda en estos pacientes que presentan no uniones, sobre todo para ver en detalle qué tan obliterado está el canal, y en refracturas. Y la resonancia, pues es, digámoslo así, el gol estándar en las fracturas por estrés, y además, porque además nos va a ayudar pues como a ver si hay lesión de los tejidos blandos adyacentes. Hay otras modalidades de diagnóstico en desarrollo como la ecografía. Los que dicen que está cobrando utilidad hablan de que puede hablar de la inflamación perióstica que se da, pues eso ya es muy operador dependiente, pero pues también la mencionan en la literatura. Otro paso a tener en cuenta, como ya todos sabemos, los Ottawa, los criterios de Ottawa, que nos hablan de dolores en puntos específicos luego de un traumatismo del tobillo, eh, la palpación de los malévolos medial y lateral, como lo muestran los puntos A y B, y de la parte del medio pie la zona del navicular y de la base del quinto metatarsiano, asociado, pues dolor en esta zona, asociado a imposibilidad para soportar el peso durante 4 pasos, tanto en el momento inicial del trauma como en su
ingreso al servicio de urgencia, nos hablan de que la presencia de estos síntomas van a tener una sensibilidad del 100% y una especificidad del 70%, lo cual es muy importante, sobre todo si el paciente no los presenta, porque pues, nos permite eh, o nos ayuda a descartar la necesidad de una imagen de ingreso como una radiografía para tenerlos en cuenta. Ya saltando a la parte del tratamiento, pues hay como unas recomendaciones con un nivel de evidencia bueno, sí, no excelente, pero bueno, acerca del tratamiento. Pero como regla general, el tipo de tratamiento va a depender del tipo de fractura, las lesiones que tenga asociadas y las características individuales del paciente. Otro aspecto fundamental del tratamiento es estudiar y tratar comorbilidades de base, principalmente en estos pacientes con fracturas por estrés, donde déficit de vitamina D, diabetes mal controladas y otras endocrinopatías van a ser muy importantes si queremos lograr o mejorar la posibilidad de la conciliación de estas fracturas. Y pues en casos de deformidades como los pie cabos, la Genu y las otras que ya mencionamos, pues determinar si el paciente se beneficia de un tratamiento conjunto, tanto de la fractura como de la otra alteración o la otra deformidad, para de esta manera pues hacer un enfoque y un manejo ideal y, como les digo, mejorar esta posibilidad de consolidación. Entonces, entrando al manejo de la zona 1, vamos a pues, hablar primero del manejo no quirúrgico. Lo que dice la literatura es que la zona 1 tiene un muy buen potencial de consolidación y por lo general, de entrada, estas fracturas van a ser de manejo o de tratamiento no quirúrgico. Ya vimos que tiene un muy buen riego sanguíneo y que pues, nos va a ayudar a que haya una buena consolidación en esta zona. Indicaciones, fracturas extraarticulares y no desplazadas, lo cual nos va a llevar aproximadamente a un 97% de consolidación en población general. Sin embargo, en los atletas de alto rendimiento, por múltiples razones, entre ellas, eh, digamos, la necesidad que tienen ellos de reingresar rápidamente a su actividad, pues sí va a haber un alto riesgo de pseudoartrosis. Según lo que uno revise, va el más bajo desde el 30% hasta un 70%. El manejo va a ser con férula, un walker, un zapato postoperatorio. Ahorita pues, yo no encontré a alguien que dijera claramente si se restringía totalmente el peso, si se daba carga total, si se daba carga tolerancia. Digamos que lo que más vi a favor es de la carga de peso a tolerancia del paciente con este tipo de inmovilizadores y va de 2 a 6 semanas hasta que pues, el paciente tenga signos de consolidación radiológica para posteriormente pues, avanzar como con la rehabilitación de la marcha. Para el manejo quirúrgico de estas fracturas, entonces, de la zona 1 tenemos varias indicaciones, entre ellas un desplazamiento mayor o igual de 2 milímetros de la fractura, aquellas fracturas que comprometan más del 30% de la articulación cuboide metatarsiana, como ya les mencioné los atletas, o aquellas con condición marcada. Opciones de tratamiento, pues hay múltiples, desde pines, sistemas de banda de tensión, tornillos intramedulares, tornillos de compresión interfragmentaria y placas, todas con resultados excelentes, independiente del método utilizado. Acá tenemos una gráfica donde vemos pues, los diferentes constructos que tenemos para manejar este tipo de lesiones, con un porcentaje de consolidación en algunos reportes hasta del 100% de los casos. Entonces ya depende pues como de la experiencia que tenga el cirujano, de la experticia en cada uno de los métodos y de, como les dije, de la personalidad de la fractura. Ya para hablar de la zona 2 pues acá digamos que es donde la literatura empieza como a tener ciertas discrepancias. Primero pues porque la, las indicaciones no son pues muy muy bien determinadas y porque pues la variación intra e intraobservador de este tipo de lesiones no es muy buena. Entonces, tenemos que las indicaciones para el manejo no quirúrgico de las fracturas en la zona 2 son fracturas no desplazadas y esto en pacientes que no sean pues, atletas. Incluso ahí dentro de las recomendaciones también decían que los pacientes que deseaban la cirugía pues también se benefician de manejo quirúrgico. Eh, Esto no se ha demostrado que el manejo no quirúrgico aumente el riesgo de refractura, pero sí el riesgo de pseudoartrosis.
Entonces, este manejo no quirúrgico de las lesiones de la zona 2 se acompañan de un 21% aproximadamente de riesgo de pseudoartrosis y en comparación con el manejo quirúrgico, pues vemos que se logra solo un 77% de consolidación en estas fracturas contra un 96% con el manejo quirúrgico. Entonces tenemos pues que el manejo quirúrgico se ofrece una ventaja importante. Y con respecto al tiempo de consolidación clínica o de mejora clínica del paciente, pues va a ser 11 semanas en el manejo no quirúrgico contra 9 semanas en el manejo quirúrgico. Igual pues que en las de zona uno pues un zapato postoperatorio es como lo que mejor evidencia tiene. Acá los autores sí están como más a favor de intentar carga total del paciente desde el momento pues que se hace el manejo inicial. Sin embargo, pues eso por dolor es difícil, entonces lo importante es como que el paciente sí inicie algo de apoyo desde que se encuentra la lesión. Y para el manejo quirúrgico, entonces las indicaciones van a ser igual un desplazamiento mayor de 2 milímetros, atletas o pacientes que requieran o deseen disminuir el tiempo de recuperación, como ya pues les había mencionado. Acá la mayoría de artículos hablan a favor de la fijación con tornillos intramedulares. Hay también múltiples constructos y no existe, ya les voy a mostrar, no existe correlación entre el tipo de tornillo y porcentaje de pseudoartrosis. Se alcanzan unas tasas de consolidación entre el 89 y el 100%, siempre y cuando pues haya como unos buenos aspectos técnicos en el manejo quirúrgico, como una adecuada longitud del tornillo, que esté bien implantado y asimismo un adecuado diámetro del mismo. Entonces, acá vemos pues que hay diferentes constructos. Tenemos los diferentes tipos de tornillos, incluyendo tornillos de cortical de 3/5, 4/5, tornillos de esponjosa, tornillos canulados. Eh, entonces ahí es como muy importante eso, tener, ya les voy a hablar ahorita un poquito como de la parte quirúrgica y en caso pues y las diferentes como características del tornillo que se deben tener en cuenta. En cuanto a la zona 3, el manejo no quirúrgico nos habla de que en este caso sí es importante evitar completamente el apoyo de la extremidad con una inmovilización de entre 6 y 12 semanas, sea con férula o con un yeso cerrado. Este tipo de fracturas, dado la precariedad de la vascularización que presenta esta zona, van a tardar hasta 8 meses en lograr una consolidación. Se recomienda utilizar ayudas externas como ondas de choque extracorpórea, ultrasonido de baja intensidad, entre otras ayudas pues, que se han desarrollado para así aumentar como este flujo sanguíneo y lograr una mayor tasa de éxito. Sin embargo, aún y con estas ayudas se considera que hay hasta un 25% de consolidación retardada y hasta un 67% de pseudoartrosis, esto sin contemplar hasta un 50% de riesgo de refractura, por lo cual en caso de usted desear intentar este manejo con este tipo de pacientes, solamente se podría hacer en pacientes con una clasificación de TORC tipo 1. Y ya para las fracturas TORC tipo 2 y tipo 3, vamos a tener el manejo quirúrgico, además de los pacientes atletas y aquellos que son demandantes. El método de elección acá también es el tornillo intramedular. Se va a obtener una recuperación más o menos entre las 3 y las 3 semanas. Esto varía mucho de paciente a paciente y según las condiciones del mismo. Y se calcula un retorno completo a la actividad más o menos entre las 8 y 15 semanas, con una tasa de consolidación exitosa entre el 86 y el 100%. Acá tenemos también pues como los diferentes modalidades que tenemos. Este es un ejemplo de un paciente con una fractura en zona 3 donde se utilizó un tornillo de un diámetro inapropiado, el cual posteriormente migró, no se logró esa consolidación de fractura, posteriormente llevó nuevamente a cirugía con un tornillo de un diámetro más grueso y se le hizo sin necesidad de aumentación con ningún tipo de injerto para su consolidación y se logra la consolidación de la lesión. Entonces, en cuanto a la parte de la técnica de los tornillos intramedulares, pues tenemos al paciente con el pie sobre el intensificador de imágenes. Posteriormente se toman proyecciones AP lateral y oblicua para identificar correctamente cuál va a ser esa alineación que va a tener este quinto metatarsiano. Esto se hace con la ayuda de un clavo de Kirchner, como se ve ahí. Y a continuación, en la parte proximal a la base, vamos a hacer una incisión de unos 2-3 centímetros
a través del cual vamos a primero tratar de lo posible de conservar el nervio sural, que pues, se va a bifurcar en la parte de la base del quinto metatarsiano, y vamos a buscar el aspecto inferior y medial de la tuberosidad. Allí vamos a insertar el pin y lo vamos a llevar hasta la parte, más o menos hasta el 50-60% del canal endomedular, que es como lo que se recomienda del tornillo, de la longitud del tornillo, debe ser no inferior al 50% para que esto garantice que haya una buena estabilidad y no debe ser menor a 4 milímetros de diámetro. Entonces, pues ya uno va a mirar el canal y dependiendo de lo que mida, pues ya uno escoge el tornillo y la longitud y asimismo, pues en las radiografías, y asimismo tampoco se recomiendan tornillos de un diámetro de más de 6,5 milímetros, puesto que esto aumenta el riesgo de pull out de los tornillos y de fracturas diaficiarias. Ya pues como un cuadro de recomendaciones que encontré en cuanto al manejo de estas lesiones. Tenemos pues estas recomendaciones grado A y grado B, como les dije, son recomendaciones, solamente hay una de alto grado, las otras son un buen grado de recomendación donde nos dicen que la resonancia magnética es altamente eficiente y pues en este caso podría considerarse como el gol estándar para el diagnóstico de las fracturas por estrés, que las avulsiones o las fracturas de la tuberosidad en la zona uno tienen un muy buen potencial de consolidación, tanto con el manejo quirúrgico como con el no quirúrgico. Una recomendación grado B como todas las que están de ahí para abajo. La fijación interna puede ser considerada para fracturas desplazadas que se extienden dentro del cuarto y quinto espacio intermetatarsiano o zonados y para fracturas no desplazadas en atletas o pacientes altamente demandantes. Asimismo, las fracturas en la parte proximal de la metáfisis o zona 3 son de manejo preferiblemente quirúrgico y el método más utilizado será los tornillos intramedulares. Y por último, en el tratamiento no quirúrgico, las medidas de soporte como la ultrasonografía externa o las ondas de choque extracorpórea han demostrado que tienen algún valor o han dado alguna ayuda para aumentar esta consolidación de estas fracturas. Mm, Acá pues ya hablando de las fracturas de la diáfisis o las fracturas en espiral, esta fractura, como ya les dije, es un mecanismo de rotación y carga axial. Tienen una tendencia a manejarse de manera no quirúrgica, con zapato posoperatorio, carga de peso inmediata, siendo esto un manejo muy efectivo, con una muy baja tasa de complicaciones, incluso en atletas. Y esto independiente del grado de desplazamiento, rotación o acortamiento, hasta el 9% van a tener algo de retardo en la consolidación, pero menos del 1% van a presentar pseudoartrosis y esto se va a lograr en un promedio de más o menos 8 semanas y media. Además, acá pues, hay que tener en cuenta todos estos factores de riesgo para la no unión, específicos del paciente, específicos de la lesión, específicos del cirujano y algunas medicaciones que pueden tener los pacientes asociados para pues, todo esto del planeamiento quirúrgico. Entonces, como conclusiones, las fracturas del quinto metatarsiano siguen siendo un problema difícil de tratar. El conocimiento de la anatomía y la personalidad de la fractura es fundamental para determinar posibles desenlazos clínicos y el tratamiento conservador o quirúrgico se decide según el tipo de fractura, lesiones asociadas y características individuales del paciente. Eso era lo que les traía para hoy. Muchas gracias a todos. Jonathan, muchas gracias. Una charla concisa como lo es el tema, porque es un tema muy puntual. Hay que precisar algunas cosas de las que dijo. Eh, o bueno, yo le preguntaría, como Señor. para modo de conclusión al grupo. ¿Cuáles fracturas entonces de zona uno vamos a operar? Entonces, las fracturas de zona uno que se operan sería pues los pacientes que sean atletas y que no son como la mayoría de los pacientes nosotros, aquellas que tienen un desplazamiento mayor de 2 milímetros o más, las que tienen conminución marcada o las que comprometen la articulación, pues que el fragmento compromete más del 30% de la articulación cuboidea metatarsiana. Pues en principio la zona uno no se va a operar. Exacto. Se usa un brace de tobillo o un yeso cerrado y se restringe el apoyo. Usted había puesto ahí que hacer carga inmediata.
pero pues estas fracturas, si un paciente tiene una fractura de estas, el peroneo breve se está traccionando y la desplaza durante la marcha. Sí, señor. Entonces se restringe el apoyo o se usa el brace con las muletas, ¿sí? Para dejar un apoyo muy limitado. Pero Sí, esos señor. quirúrgicos son muy ambiguos y son muy inespecíficos porque la mayor parte de las fracturas que ustedes me presentan de zona uno cuando llegan al hospital tienen más de 2 milímetros de desplazamiento, la Ujú, mayoría. ujú. O sea, es muy raro encontrar pues una fractura in situ. Entonces, y aún así esas fracturas, pues uno puede tolerar esas separaciones y ellas consolidan. O sea, la tendencia normal es a que consoliden. Es muy raro operar estas fracturas. Zona 2, ¿cuáles va a operar? Bueno, la del manejo de las de zona 2, profe, pues eh, básicamente usted podría darle manejo quirúrgico a todas esas fracturas, ¿sí? Debido al riesgo de pseudartrosis. Todas son quirúrgicas. Si, Mm. si una fractura tiene un riesgo de más del 50% de no unión con el manejo conservador, es mejor operarlas todas, porque uno no se va a jugar ahí un 50-50 a que no consolide y perder todo ese tiempo. Pues de pronto en un paciente comprometido, que no está en condiciones de ser operado o con una muy baja necesidad funcional. Y ahí hay que precisar que usted decía que apoyo en zona 2, no, todo lo contrario. Esas son las fracturas que menos se puede permitir el apoyo. Es que yo encontré, profe, que había ahí como mucha discrepancia en cuanto a las recomendaciones, pues, por eso yo ponía como apoyo a tolerancia, porque hay unos que están a favor del no apoyo, otros que dele apoyo. Entonces, esa parte sí fue como la menos clara en cuanto al manejo de las lesiones. Bueno, hay un trabajo que compara eso, o sea, que evalúa apoyo inmediato con esa premisa y apoyo retardado. Y encuentran que los pacientes que hacen apoyo inmediato presentan mayor riesgo de refracturas. Ok. Entonces, en zona 2 es mejor restringir el apoyo de 4 a 6 semanas. Y lo otro es eso, que usted me decía ahorita, pues o en la presentación dijo que no había encontrado algo sobre el paciente que se dejaba en manejo conservador de zona 2 y que no habían encontrado que hubiera riesgo de refractura. El riesgo sí está establecido, es entre un 35% más o menos de riesgo de refractura cuando la fractura medio consolida y se le deja un manejo conservador, ¿sí? Ok, Entonces, en conclusión, zona 2 es quirúrgica la ah, mayoría. sí, señor. Ahora es quirúrgica con un tornillo que es el gol estándar. Entonces, Ujú. recomendaciones sobre el tornillo. Primero, que sea sólido, Sí, evitar tornillos canulados, que el diámetro más el mínimo es de sí, 4,5. sí. Vamos a tener pacientes más grandes que les cabe un tornillo de 6,0, por ejemplo. Hay unos tornillos disponibles de 5, pero el mínimo mínimo 4,5. O sea, no usar tornillos de 3,5 ni canulados de 4,0 para esto. Lo otro, lo que usted dijo de la técnica, el pin se ubica arriba y adentro, ¿sí? Es la dirección. Y Sí. se debe pasar la broca rimando el canal para estimular la vascularización, como si fuera un clavo de tibia. Sí, se me pasó el pedacito del brocado, sí. De ahí decía que era importante para estimular ahí el foco. Ok. Y pues mínimo, mínimo 40 milímetros de ese tornillo, o sea, 4 centímetros, Sí, señor. ¿sí? Como recomendaciones puntuales del tornillo que se va a usar. Y zona 3 entonces, en general son de manejo no quirúrgico, cuando son diaficiarias son el cuello, pero zona 3 se va a operar es cuando tenemos esos hallazgos de fractura crónica por estrés que usted mencionó según la clasificación de TORC. Estas fracturas, pues ahorita hay una tendencia a operarlas más, al contrario que ahí decía usted que no se operan, ahorita hay mucha gente solicitando que se les opere porque ellos sienten que tienen necesidades funcionales muy altas y empiezan a solicitar que por favor opéreme, opéreme, y empiezan a ir a donde diferentes cirujanos de pie y ortopedistas a ver quién les dice algo diferente y para ver quién los opera.
pero estos pacientes en general consolidan muy bien si son fracturas agudas, como usted decía, de la bailarina. Ujú, Y si se operan, pues si es una fractura simple, se puede usar un clavo. ujú, Si es una fractura compleja o larga, sí usar placa, una placa de neutralización con tornillos de compresión. Generalmente son fracturas con un contacto muy alto del trazo. ujú. De pronto alguno de los residentes o docentes tiene alguna pregunta para Jonathan. Hola, buenos días. Sí, la presentación estuvo muy buena y pues de pronto lo de la parte de la última tabla que estaba en inglés, de pronto se hubiese resumido un poquito más en español, pero estuvo muy bien. Yo tengo una pregunta básica y es, bueno, sí, yo soy de mano, pero la base del quinto metacarpiano es muy móvil. Entonces yo le quería preguntar, ¿cuál es la movilidad de la base del quinto metatarsiano? No, profe, ese dato no lo leí dentro de lo que revisé. ¿Es muy móvil o es muy rígida? Es muy rígida porque, como les mencioné, tiene tanto las inserciones de los ligamentos tarsometatarsianos e intermetatarsianos, dorsales y plantares y los estabilizadores de las inserciones de los peroneos. Pero el grado de movilidad exacto no lo tengo. La Todo parte, lo que es móvil, así como en la mano. pero yo entendí, profe, que la parte móvil del quinto era la diáfisis, que la parte pues, rígida era la parte proximal. Es más móvil que el segundo, o sea, el segundo es el que está ahí enclavado Sí, en la intermedia, la eso mortal. no sirve para nada, entonces por eso la columna medial, primero, segundo, tercero, en general hacemos artrodesis, fijación con placas en los disfran, todo esto, pero la columna lateral es muy móvil y no se deben hacer fijaciones transarticulares, precisamente por eso. Ok. Entonces, si hay buena movilidad ahí, pero pues tiene que precisarla en grados. Bueno, Jonathan, señor. no encontró nada donde se diga cuántas de estas fracturas se pasan inicialmente porque se hace diagnóstico equivocado de esguince y se toma radiografía del cuello del pie. Profe, yo encontré que pues, hay muchos datos variados en la literatura. Había unos que hablan hasta del 70% que podían pasar subdiagnosticadas, pero como desde el 30 hasta el 70% era un valor bastante amplio, por eso pues como que no lo traje como a colación ahí. Gracias. Profe, una pregunta. El uso de la vitamina D, digamos, en esas tipo 2 y tipo 3 TORC1, que es el contexto agudo, su merced pues lo usa con alguna indicación sin tener en cuenta los niveles. O sea, pues sabemos que son lo más frecuentes a veces pacientes atletas o el otro extremo que son adultos, mujeres más, pues mayores, en aras de favorecer esa consolidación. La vitamina D, como por así decirlo, profiláctica de entrada sería útil. Camilo, para poder responder eso tiene que revisar el consenso de vitamina D que sacó, si no estoy mal, es la Asociación Europea de Endocrinología. En ese consenso se recomendó dar tratamientos sin medir niveles a poblaciones de riesgo en muchos tipos de fractura, o sea, en general son pacientes con osteoporosis o ya adulto mayor. Pero en un paciente joven, que es el que más frecuentemente tiene esto, no le veo ninguna utilidad sin medir niveles. Precisamente son pacientes atletas que se exponen al sol. Hay que cuestionar bastante. Yo creo que ahorita el que más debe saber de eso, ¿quién es el que está haciendo el trabajo de vitamina D, Julián? Felipe, profe. Felipe. Sí. Yo, sí, señor, profe. Felipe debe ser el que más sabe cuáles van a ser los niveles de esto, porque se ha tomado o se ha hecho un sobrediagnóstico de déficit de vitamina D, porque se han tomado unos puntos de corte muy bajos. Entonces se dice que 20 y que por debajo de eso ya es déficit, pero hay pacientes que por debajo de eso están normales y no tienen déficit. Entonces ha habido como algunos puntos de corte un poco menores
para poder hacer el diagnóstico. Entonces yo no la uso de rutina en pacientes que tienen la fractura primaria, ¿sí? Y en un paciente con fractura en no unión, eh, yo veo que, o sea, el problema ahí es mecánico y vascular, o sea, el problema ahí es de la zona de la fractura que tiene muy poca irrigación y no tiene estabilidad de esa fractura. Entonces, yo no veo que el tratamiento con vitamina D aislado ayude en algo. Que esos pacientes, si tienen un retraso en consolidación, ya deben ser operados, tomarse la decisión lo más rápido posible. No sé si usted, Camilo, conozca algún artículo que compare eso de buena calidad, ¿no? Que no sea una serie de alguna observacional. No, profe, pues yo lo preguntaba era como coadyuvante al manejo quirúrgico, si la indicación está, sino que pues, si no, pues que yo haya leído, no hay un ensayo comparativo de cirugía con y sin vitamina D, cómo les va, ¿no? Y pues lo más frecuente sí son atletas, entonces, pues uno a veces sí he leído como que hacen pues ondas de choque asociadas al manejo quirúrgico y a aplicación de plasma y esas cuestiones como para favorecer biología, pero entonces pues, nada Sí. específico. Cuando se va a hacer el tratamiento ya de la fractura que no consolidó o que está en retraso, pues hay tres corrientes. Una es hacer simplemente un rimado del canal con la broca y poner un tornillo de compresión, rosca parcial, grueso, en lo posible sólido. O sea, que se cree que solo esa estimulación hace que consolide. La otra corriente es aplicar algún tipo de autoinjerto, es cresta ilíaca o plasma o aspirada médula ósea, más el tornillo. Esa es la otra corriente. Y la otra corriente sería eh, poner un injerto intercalar, ¿sí? Poner un injerto y una reducción abierta con placas. Esa es como la otra opción. Y en las técnicas que no son, pues hay muchos trabajos observacionales sobre ultrasonido, sobre ondas de choque, que muestran algunos resultados de consolidación. Pero pues esos trabajos yo no los he evaluado bien metodológicamente, pero sí se habla mucho de esas dos técnicas. Onda de choque, ultrasonido solo, aislado, eh, para la gente que está en retardo o no unión. Bueno, muchas gracias. Pues podemos dar por terminada la presentación. Nos vemos. Muchas gracias, doctor. Salud. Buen día.